ricas, deliciosas enchiladas. Enchiladas de chile guajillo con queso, a mi estilo, en la cocina con Ernesto. Mira. Deliciosas, riquísimas y económicas. Y sí, muy económicas estas enchiladas guajillo. Y aquí tenemos harina, que es como una cucharada grande de harina. Y aquí tengo salsa de tomate, que vamos a ocupar 2 tomatillos verdes, 2 tomatillos rojos, ojitomates. Aquí tengo un chile chipotle, el aproximado de este que viene en lata, y 2 chiles guajillos que son el protagonista de esta deliciosa receta. Le vamos a quitar donde estuvo colgado y son alrededor de 6 o 7 chiles pico de pájaro. Todo esto combinado con crema para ponerle a tus tacos siquiera, o para ponerle de decoración, queso fresco que es el que va a ir en el interior, con un poquito de cebolla, media cebolla, 3 dientes de ajo. Y acá tengo queso mozzarella, que también va a ir en el interior y en la capa superior. Y esta la vamos a picar para ponerla así en la parte de arriba de la enchilada. Y pues estoy haciendo nomás la muestra, ya depende de ti y de tu familia. Pues ahí vamos a picar las cosas y de cuántas tortillas vas a ocupar tú para hacer esta deliciosa receta, estas deliciosas enchiladas. Y vamos a empezar por preparar la salsa y vamos a limpiar los ajos muy bien, quitarles la cascarita y si pues está sucio, quitarle toda esa suciedad que a veces traen. Los chiles guajillos los vamos a picar como los estás viendo. Los otros chiles pico de pájaro no va a ser necesario, los vamos a poner en una sartén con una cucharada de aceite junto con los tomatillos y junto con los tomates. Y ahí vamos a ponerle el aceite y ahí va a hacer esta fusión. No queremos que se nos queme, simplemente queremos una tostadita ligera de todas las cosas. Y pues así sucesivamente lo vas a poner a fuego lento y lo vas a estar revolviendo sin parar porque se te pueden quemar. Y pues así mismo no vas a dejar de revolver y posteriormente lo vas a poner en un recipiente con agua caliente a hervir para suavizar lo que es los chiles y pues todos los demás ingredientes. Y pues así estaremos elaborando lo que es una parte de la salsa o del chile gravy, como le quieras llamar, donde vamos a bañar la tortilla para hacer estas deliciosas enchiladas de chile guajillo. Independientemente de eso, tú las puedes rellenar de lo que a ti te apetezca. Regularmente es de carne deshebrada de pollo, de pechuga, y ahí vamos a poner todos los ingredientes que teníamos y lo vamos a tapar y esperar que hiervan. El primer hervor lo ponemos en la parte de atrás y vamos a proseguir con el siguiente paso, que es dorar un poquito la harina, la cucharada grande de harina, y queremos esta tonalidad, mira, la que tiene oscurita, queremos tostarla. Eso es lo que queremos hacer con la harina. Y aquí en esta sartén me la voy a quitar los guantes porque si no me voy a quemar, es muy peligroso. Voy a tostar o dorar o semifreír lo que son las tortillas, las que voy a necesitar. Independientemente tú pues de tu familia pues son las que vas a hacer, 10, 15, 20, 30. Yo te estoy haciendo lo del video, pero la salsa que vamos a hacer te va a rendir para muchas enchiladas, amigo. Estamos en la cocina con Ernesto y pues lo que queremos es eso, dorarlas, nada más una semidorada. Ahí ya hirvió la salsa, ya la vamos a apagar y dejar ahí que repose unos 10 minutos más todavía para que se suavice el chile y sea fácil cuando lo llevemos a la licuadora. Y ahí está, mira la tortilla y ya doradita. Esta cebolla que dejé, que viste que era como un pedacito, es la que voy a utilizar para ponerle encima a la enchilada o en el interior, dependiendo del gusto. Ya esta es opcional tuya y pues
es así como las comemos. Y ahora vamos al queso mozzarella que estoy utilizando. Tú puedes usar el chihuahua, cualquier queso que se derrita, y lo vamos a raspar para lograr que sea más fácil al momento de comer la enchilada. Y este queso se derrite con el calor. Lo puedes llevar al microwave o simplemente comerlo así, y ya es opción tuya. Y ahí tengo el queso fresco y ahí tengo la crema, y todo eso va en el interior. Y ahora en el siguiente paso vamos a licuar la salsa. Ya estuvo reposada, vamos a poner uno a uno, o lo puedes poner al mismo todo al junto, y así lo vamos a poner. Y ahí vamos a ponerle el chile chipotle que teníamos al lado y un poquito de salsa de tomate, y ahí vamos a licuarlo hasta que veas que ya está bien licuado, que no veas muchos grumos. Como quiera la vas a colar esta salsa. Yo le dejo las semillas a los chiles porque aportan un sabor extra al sabor de la enchilada. Y pues ya una vez que estuvo licuado, ahora vamos a llevarla a sazonar la salsa con un plato pero bien caliente, lo más caliente que se pueda. Ten mucho cuidado en este paso, y ahí con un colador te vas a ayudar para sazonar esta deliciosa salsa, y que así va a venir quedando. Hay un paso que es al momento de añadir la harina allá a la salsa. La harina va a servir para espesar, que es como lo llamamos aquí en Texas el chile gravy. Ahí, como yo lo hice, se te pueden hacer los grumos o se te van a hacer grumos, pero la solución es fácil. Lo regresas a la licuadora, lo vuelves a licuar y sale una salsa bien finita. La otra manera es de que hubieras echado agua fría a donde estaba la harina antes de echarla a la salsa y no hubieras batallado, ¿verdad? Pero hay varias formas y lo importante es solucionar. Y así como ves, vamos a revolver. Ahí le vamos a añadir una cucharada de sal, que es el aproximado, y tú vas a probarle, y una cucharada de consomé. Y esto viene siendo como un clásico típico gravy de enchilada Tex-Mex, y delicioso para cualquier enchilada de bañar las tortillas. Y pues así mismo, como te digo, lo revolvemos, lo probamos y lo vamos a llevar a la licuadora. Si tú ves que tiene muchos grumos, no debe de tener ningún grumo. Ahí mismo, mira, va para atrás para la licuadora y lo licúo, y de ahí lo vuelvo a traer y ya quedó íntegro y limpio. ¿Viste? Y ahí pues ya está listo. Y vamos a continuar con el siguiente paso, que es bañar las enchiladas en este gravy. Este gravy o esta salsa de chile guajillo no pica. No pica, aparenta que pica, pero no pica, amigo. Y le da una espectacular fusión de sabor, de ricuras, pero muy bueno, y te va a encantar. Yo sé que en México lo hacen de distinto, pero es una forma típica de acá de Texas de cómo hacemos las enchiladas. Y pues espero que te esté gustando el video, y no se te olvide darme like. Y así mismo, como ves, mira, quesito, cebolla, queso fresco, y así un semitaco. Si quieres la puedes hacer en rolls, en taco, pero es más fácil así porque el chile gravy está caliente. Chile guajillo gravy está caliente. Y vamos a hacer solamente 4 porque salieron grandes. Como te digo, tú la puedes rellenar de lo que tú quieras: carne molida, camarón, pechuga de pollo. Yo la estoy haciendo ordinariamente de puro quesos, cheese and cheese. Le puedes poner queso amarillo también, del queso para chile con queso adentro, y todo fusiona perfecto. Y pues ya la decoración ya es parte de ti, amigo. Espero que te haya gustado este video, y pues compartes, me des like, y pues sígueme en mi página de YouTube y también en la de Facebook. Un saludo a todos desde Houston, aquí para el mundo, y pues nos veremos en una siguiente de La Cocina con Ernesto. Un abrazo muy fuerte y bendiciones, y que les vaya bonito a todos. Adiós.